Entonces, este es como el menú, ¿no?, básico de distintas cosas que se podrían hacer si no se funciona la parte experimental. La más sencilla, regresión lineal, y no me voy a detener mucho en ella, aunque sí voy a hablar de algunos temas que me sirven para lo demás. Pero vamos a ver que tiene básicamente los mismos problemas que tendría una comparación de medias, ¿no? Entonces, vamos a decir, bueno, podríamos hacerlo de distinta manera. Podríamos usar variables instrumentales, eso es una manera, un método. Otro método es lo que conocemos como diferencias en diferencias. Uno más es el diseño de regresión discontinua. Otro es este emparejamiento, que es el que me refería al principio, ¿no?, de tratar de que todas las características observables sean iguales. Y muy breve, esto ya no es econometría, esto es simulación con computadora, ¿no? O sea, tratar de simular escenarios distintos. Es decir, es un menú de distintas cosas. Si no funcionan los experimentos, si no se pueden hacer, ¿cómo puedo hacer evaluación de impacto? Bueno, a lo mejor puedo usar alguna de estas 6 cosas. Y vamos a hablar un poquito de ellas, ¿no?, sin entrar tampoco en todo el detalle. Parte de la información que viene ahí en las slides que tienen, bueno, es entrar un poquito más en detalle, ¿no? Yo no voy a entrar tanto en el detalle de varias de estas. Para hablar un poquito de regresión simple, ¿no?, que a lo mejor algunos vieron estos temas de regresión, otros no tienen, nunca lo han visto. Yo nada más quiero ver la parte intuitiva de qué es una regresión. Y es lo que hemos estado hablando, es tratar de ver, pues regresión simple quiere decir es una sola variable explicativa. Entonces yo traigo esta relación de la que hemos hablado, ¿cuál es el efecto de X en Y? Entonces, la manera más simple y más sencilla de hacerlo sería decir, solo son estas 2 variables las que me interesan o las que importan. Y entonces yo trato de ver cuál es el efecto de esta beta 2, que sería cuál es el efecto que X tiene en Y. Y tengo que hacer una serie de supuestos para poder decir, de veras esto que mido es el efecto causal, no es nada más una correlación. Y ahí es donde va a estar el truco. En realidad, los modelos que nos interesan, pues sabemos que la realidad no es tan simple como esta, ¿no?, y más aún en temas sociales, ¿no? Si fuera algo totalmente, digamos, de laboratorio, de veras laboratorio controlado, médico, laboratorio de un físico, de un químico, pues a lo mejor sí podría decir, estas son las 2 sustancias que tengo y es lo único que cambió, ¿no? Tengo totalmente controlado el ambiente. En una cuestión social habrá un montón de cosas. Entonces, este modelo no nos sirve mucho. Intuitivamente, pues está bien, ¿no?, para hablar de la relación de X en Y, pero en realidad queremos un modelo mucho más completo, donde no es una sola X, son un montón, ¿no? Entonces, controlo por muchas cosas. Es la intuición de lo que decimos cuando hacemos regresión. Entonces, yo diría, y ahorita voy a regresar a la lógica de evaluación, ¿no?, pero ¿no?, este es el modelo como más general. A mí podría interesarme solo una variable, pero eso no quiere decir que no quiera controlar por todas las demás. O sea, yo quiero ver cuál es el efecto. El ejemplo típico del libro de texto es cuál es el ejemplo de la educación en el salario, ¿no? Entonces yo quiero saber si vale la pena o no, o cuál es el premio a un año adicional de educación. Entonces yo quiero explicar el salario y quiero ver la relación entre entre educación y salario. Pero sé que la educación no es lo único que explica el salario. También la edad, el género, ¿no?, un montón de otras cosas van a explicar el salario. Entonces lo que hago cuando pienso en un análisis de regresión, insisto, es, me interesa una, pero voy a incluir las demás porque entonces a la hora de hacer este análisis puedo decir que estoy controlando por todas. Estoy dejando constante todo lo demás, ¿no? Esa es un poquito la intuición de una regresión simple. Lo que a nosotros nos interesa no es, ¿no?, cómo se corre y demás, sino cuándo puedo hablar de que este tipo de análisis me va a hablar de causalidad. ¿Por qué? ¿O cómo lo regresamos a evaluación de impacto? Pues es lo mismo, nada más es si le cambio una variable, ¿no? Yo podría haberles empezado el ejemplo diciendo, quiero evaluar el impacto de un programa, al que voy a llamar W. Entonces, ¿tengo o no tengo el programa? Como habíamos visto antes, ¿no? W1, tengo el programa, W0, no tengo el programa. Entonces, yo quiero ver cuál es el efecto de tener el programa en mi variable Y. Y a lo mejor el programa era microcrédito, entonces quiero ver cuál es el programa del microcrédito en el ingreso. Ese es el problema del que hemos estado hablando. Podría generalizarlo más y decir, sí, me sigue interesando este coeficiente que me va a decir cuál es el efecto de tener el programa en el ingreso, pero voy a controlar por otras características, porque sé que no es lo único tener o no el programa lo que afecta el ingreso de una persona, también lo va a afectar su educación, la calidad de la tierra, todas las variables que les puedan ocurrir. Entonces puedo hacer un análisis de regresión donde incluyo no solo tengo o no tengo el programa, sino también un montón de otras características.
ingreso, edad, etcétera, etcétera. Y trato de tener algo un poquito más controlado. El caso que hablamos antes de si esto era aleatorio, entonces decíamos, si hago un experimento, ¿qué va a pasar con ese experimento? Si el experimento es aleatorio, va a funcionar muy bien, porque entonces yo voy a poder correr esta regresión, ¿no? Decimos correr la regresión. Entonces, tengo datos para el programa, datos para la Y, o controlo por algunas variables para controlar por cualquier tipo de contaminación. Y ahí, si esto es aleatorio, yo voy a poder decir si esto que estoy estimando es el efecto causal. Es igual que una comparación de medias. Estoy haciendo una comparación de medias, eso lo puedo ver como una regresión simple o incluso una regresión donde tengo un montón de variables. El problema viene cuando esta variable no es aleatoria, cuando el programa no se asignó de manera aleatoria. Si se asignó de manera aleatoria, insisto, no vamos a tener problemas. ¿Qué pasa si W no es aleatoria? Si W no es aleatoria, voy a empezar con la terminología un poquito, ¿no? Pesada, bueno, aburrida de econometría, y luego voy a ver la intuición. Pero sí quiero hablar un poquito de qué pasa cuando no es aleatoria. Otra manera de hablar del sesgo de selección del que ya habíamos visto, pero lo que podríamos decir es, cuando no es aleatoria podemos decir que tenemos el problema que la variable es endógena. ¿Qué quiere decir que sea endógena? Imagínense que esto sigue siendo, aunque no le puse W, esto es, ¿tiene o no tiene seguro médico? Yo quiero ver cuál es el efecto de tener o no tener seguro médico en la salud del individuo. Y resulta que puedo controlar, aquí sí, no es una simple diferencia de medias, entonces tengo información, como vimos en la tabla, el ingreso de los hogares es distinto, entonces controlo por ingreso. Y controlo por edad, y controlo por educación. Entonces tengo muchas variables por las que estoy controlando. De esa manera trato de aislar el efecto y decir, pues nada más es el seguro. ¿Hasta qué punto basta con controlar por todas estas variables? Depende de si hay algo más que yo no estoy observando, algo que se me está olvidando, es una complicación de una variable más difícil, y esa es la que está afectando también esta. Entonces imaginen que tenemos, vamos a poner algo en lo que sí podemos pensar, que era esta lógica de, ¿por qué tengo el seguro médico? En parte puede ser porque conozco a la gente adecuada, ¿no? Entonces es un tema de compadrazgo, de amiguismo y demás, ¿no? Entonces tengo, o porque estoy en el partido político adecuado, ¿no? Entonces tengo seguro médico porque estoy afiliado al partido político adecuado y esa variable no la incluí aquí. Entonces, si estoy controlando por el ingreso, entonces ya no me preocupa las diferencias de ingreso. Si controlo por las diferencias de educación, eso ya no me preocupa porque esto sí lo va a aislar. Este es el efecto controlando por esto. Pero no estoy controlando esta parte de afiliación política. ¿Cuál es el problema? Sí, entonces, ¿qué hay en el error? En este modelo, en el error están las variables que no estoy incluyendo de manera explícita. Entonces, en este error tengo afiliación política y tengo un montón de otras cosas. Si tengo afiliación política, ¿cuándo va a generarme eso un problema? Cuando efectivamente, si afiliación política tiene una relación con la probabilidad de tener o no el seguro médico. Entonces, ahí lo que yo digo es, esta variable X2, que es tener o no seguro médico, si está relacionada con afiliación política, entonces esta variable está relacionada con el error. Eso es lo que decimos técnicamente. Entonces hay un problema que llamamos endogeneidad, ¿no? Desde la lógica econométrica, que es la variable que me interesa está relacionada con algo que está en el error. Técnicamente decimos entonces que voy a tener, ¿no? Cuando yo estime esto, voy a tener algo inconsistente. Esta no le hagan caso, es una manera de verlo, ¿no? Si saben álgebra lineal o se acuerdan de álgebra lineal, es lo mismo, pero de una manera más compacta. Déjenme irme a lo que sí me interesa. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es, ¿dónde estamos de acuerdo? Que tengo un problema en el, bueno, perdón, no, vamos a suponer de manera compacta la misma intuición, y aquí sí estoy pensando una manera alternativa de ver, a lo mejor les queda muy claro esto de que la variable afiliación política está en el error. Una manera alternativa de verlo es decir, yo tendría que haber incluido afiliación política, que vamos a decir esta variable Q, pero no lo incluí. Como no lo incluí, en realidad el modelo que tengo, este error, en realidad tiene dos partes. Tiene una parte aleatoria y tiene esta variable de afiliación política. Entonces, yo debería haber estimado un modelo
donde controlaba explícitamente por afiliación política. No lo hice y entonces nada más tengo este modelo, donde en el error metí un montón de cosas y afiliación política. Entonces decimos que X y el error están correlacionados, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de tener seguro médico está relacionado con la afiliación política. Técnicamente, insisto, se llama endogeneidad y es un problema de inconsistencia. ¿Por qué nos preocupa a nosotros? A nosotros nos preocupa porque eso tiene que ver con causalidad. Si tengo un problema como este, ya sabemos que tiene que ver con causalidad. ¿Por qué? Porque ya no estoy midiendo realmente el efecto que debería medir, estoy midiendo algo contaminado. Pero vamos a verlo de una manera un poquito más intuitiva. Ya dije que el problema interesante es cuando tengo muchas variables, pero para poderlo ver visualmente vamos a regresar al problema donde solo tengo una variable. Entonces es seguro médico contra salud. Olvidémonos de todas las demás por un momento. ¿Cuándo voy a tener un problema? Vamos a suponer seguro médico, entonces se me olvidó la variable afiliación política, entonces están relacionadas esas dos. Déjenme irme a donde quiero, que es esta parte de la intuición. Entonces, el modelo, cuando hacemos una regresión lineal o corremos una diferencia de medias, estamos suponiendo que puedo separar estas dos cosas, que puedo aislar cuál es el efecto que la variable X tiene en Y, y eso lo puedo aislar de todo lo que está en el error, qué efecto tiene eso en Y. O sea, ahí estoy suponiendo que estos dos mundos no se tocan, que no hay nada que los junte. Si eso no es cierto, si resulta que hay algo en el error que está relacionado con la variable X, entonces hay algo que explica que yo tenga seguro médico, que no lo controlé, y también ese algo explica mi variable de interés. ¿Por qué esto me complica la vida? Porque a la hora que yo estimo este mismo modelito que vimos aquí, muy sencillo, cuando lo planteo de esta manera, yo estoy suponiendo que esto que estimo es el efecto que X tiene en Y. El error, por definición, no lo observo. Si esa no es la realidad de lo que tengo es así, sigo estimando nada más esa beta 2, ese B2 que tengo ahí, pero en realidad parte de lo que estimo es el efecto que X tiene en Y, y otra parte de lo que estimo es el efecto que U tiene en Y, pero yo lo estoy midiendo a través de esta relación en X. Entonces estoy mezclando las dos cosas. O la misma idea del sesgo de selección. Entonces ya no sé si es el efecto de los libros de texto en el aprendizaje de los niños, o como no sé por qué los niños tienen libro de texto, parte del efecto que estoy midiendo es el efecto del libro de texto en los niños, y otra parte es que los papás de esos niños trabajan con ellos. Entonces estoy juntando las dos cosas en una misma estimación. Esa es otra manera de pensar en el problema de causalidad. Entonces, no, ya usé aquí el ejemplo, ¿qué tiene que ver con evaluación de impacto? Bueno, tiene que ver todo, porque si esta variable no es aleatoria, si es aleatoria, ¿qué pasa? ¿O cuál es lo bonito? Regresémonos al mundo de los experimentos. Si el experimento fue aleatorio, por construcción, si es aleatorio, no puede estar relacionado con nada de lo que está en el error, porque es aleatorio. Entonces, si es aleatorio, por construcción, esto no va a suceder. Si es aleatorio, sigo en este mundo. Entonces puedo separar muy bien el efecto de X en Y. No tendría por qué estar relacionado con ninguna variable que yo no medí, porque es una variable aleatoria. Entonces no tendría por qué relacionarse con si los papás van o no a la escuela, si tiene buena salud, etcétera, etcétera, porque yo en mi computadora definí quién tiene y quién no tiene el programa. Entonces, si esa variable W es aleatoria, pues no va a estar relacionada con el error, y entonces es muy fácil o hacer una regresión o hacer una diferencia de medias. En la mayor parte de las veces, o si resulta que el programa no fue aleatorio, entonces yo ya voy a tener muchos problemas para argumentar que esto no está relacionado con el error. Porque en temas sociales muchas veces pues, lo más probable es que hay una variable, por más que meta un montón de variables en mi regresión, va a haber un montón que no metí. Y esas que no metí, con que una de ellas explique en parte el tener o no tener el programa y que también tenga un efecto sobre la Y, ya estoy en problemas. Sí, está más o menos clara esta idea. Entonces es una manera más de ver aleatorizaciones. Si la aleatorización me gana, me ayuda a que esto no suceda.
Si no es aleatorio, en la mayor parte del contexto, los programas van a tener que ver con las características de los individuos y con características que no observo. Cuando no estamos en el mundo aleatorio, estamos casi siempre en un mundo como este. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo voy a generar este contrafactual o cómo voy a corregir por el sesgo? Una de las maneras para corregir este sesgo, para resolver este problema, es el método de variables instrumentales. ¿Qué es lo que busca hacer variables instrumentales? Lo que busca es, voy a resolver este problema que teníamos aquí, trayendo información adicional. Otra información que me permita, básicamente, romper la estructura de lo que tengo aquí. Entonces, para hacer eso, déjenme explicarles un poquito qué es una variable instrumental y luego me voy a ir a por qué funciona la variable instrumental. En medio está toda la parte técnica, yo me voy a ir como a la parte intuitiva. ¿Qué es una variable instrumental? Y en principio no va a quedar claro por qué funciona, pero es importante entender qué es y después vamos a hablar de por qué funciona, ¿no? ¿Por qué nos regresa al mundo de causalidad? Entonces, una variable instrumental es una variable. Entonces ya estábamos en este mundo, ¿no? Estamos en un mundo donde no hay aleatorización y entonces tenemos un mundo donde hay un problema porque X y el error están relacionadas. Entonces, una variable instrumental es una variable que, como lo tengo aquí en el diagramita, sí tiene una relación con la X, no tiene una relación con nada de lo que está en el error, y tampoco hay un arco aquí que relacione Z con Y. Es decir, Z no es una variable que pertenece a esta regresión, no es algo que explique de manera directa Y. Sí tiene una relación con X. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. No es evidente que no es obvio que es una variable instrumental, insisto, todavía no hemos visto por qué funciona, pero es importante ver qué es. Si lo vemos de manera más formal, ¿no? Pero es más claro verlo, ¿no? Es fácil regresar a este esquema, ¿no? Y les pediré en un momento que regresemos a él. Técnicamente lo que estamos diciendo es, una variable instrumental es una variable que está correlacionada con X, pero que no está correlacionada con el error. Hay relación con X, pero no hay relación con Y. Entonces decimos, la variable instrumental tiene que ser exógena, es decir, no está correlacionada con el error, y es algo de lo que nos va a ayudar a resolver el problema, pero tiene que ser relevante, tiene que estar relacionada con la variable que yo quiero explicar. Y aquí, no nos vamos a meter a la parte econométrica, las estadísticas, hay pruebas que se pueden hacer y demás, pero más que las pruebas, o sea, las pruebas se tienen que cumplir y sí tienen que estar, pero tenemos que tener una buena intuición de por qué lo que obtenemos es válido. ¿A qué voy con eso? A que no puedo tener simplemente una variable de la cual no puedo contar una historia de por qué funciona bien. Déjenme ver los ejemplos y quedarán más claros, pero ¿a qué me refiero con esto de la historia? Es más claro entender quizá la intuición de qué es un instrumento si vemos un par de ejemplos de qué no es un instrumento. Imaginen que queremos, otra vez este ejemplo como muy de libro de texto, quiero ver cuál es el efecto de la educación en el salario. ¿Por qué esto es problemático? No es un programa, ¿no? Etcétera, pero bueno, es la misma intuición. Porque puede haber un montón de cosas aquí que también afectan al salario. Vamos a suponer que controlamos, aunque no lo tenga yo aquí en la pantalla, por un montón de cosas observables, ¿no? Por género, todo lo que ustedes quieran, experiencia. Pero hay cosas que no podemos controlar, por ejemplo, esta idea de habilidad, ¿no? Que, bueno, podremos debatir qué significa habilidad, pero como que más o menos intuitivamente podemos pensar, hay algo ahí, ¿no? que la gente tiene, ¿no? Hay alguien como con más chispa, o es más emprendedor, es más hábil, es más, tiene mejores ideas, lo que a ustedes se les ocurra, que precisamente como es difícil explicar, tampoco las encuestas lo tienen, no tenemos esa información. Pero podríamos, creo que, estar de acuerdo, ¿no? En que eso seguramente debería estar en esta ecuación, esta es una variable que no estamos incluyendo, porque esa habilidad, emprendedurismo, lo que ustedes quieran, seguramente afecta el salario, ¿no? Alguien que tiene más de estas características probablemente va a tener mejor salario. Entonces debería haberlo incluido. Y probablemente está relacionado con educación. ¿Por qué? Porque alguien que tiene estas características es más probable que tenga más años de educación.
No tiene que ser 1 a 1 la relación, ¿no? No quiero decir que toda la gente que tiene más habilidad va a tener más educación, no. Es una correlación nada más. Con eso basta para que tengamos un problema. Estoy omitiendo la variable habilidad. Entonces, lo que va a pasar es que si yo mido, corro esta regresión simple y le atribuyo a esto por completo, esto que yo, el numerito que me salga aquí, yo digo, ese es el efecto de la educación en el salario. Es un error, porque parte del efecto sí es el efecto de educación en el salario, pero parte del efecto es el efecto de habilidad en salario. Como yo no incluí habilidad, lo estoy captando a través de la educación. Ese es como el problema de tener este sesgo o esta variable omitida. Lo mismo aplica para un programa si no sé las características de por qué lo tiene o no lo tiene, o por qué lo adoptó alguien o no lo adoptó. Entonces, ¿qué necesito? Una variable instrumental con este método que estamos viendo. ¿Qué es una variable instrumental? De acuerdo a lo que vimos antes. Entonces, una variable que esté relacionada con educación, pero que no esté relacionada con nada de lo que está en el error y que no tenga un efecto directo en el salario. No, déjenme ver un par de ejemplos ¿no? muy de caricatura. Vamos a ver qué está mal con ellos y luego vemos un ejemplo un poquito menos caricaturesco. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿por qué no usamos como instrumento los últimos 2 dígitos de la CURP? Déjenme poner aquí, ¿qué queríamos de la variable instrumental? Decíamos entonces es... Necesitamos algo así. Entonces alguien dice, vamos a usar los últimos 2 dígitos de la CURP. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cuando hablamos de variables instrumentales, qué es lo más fácil? Tratar de regresar a este esquema. Eso no es una buena variable instrumental. Entonces diríamos, no, primero esta, bueno, está relacionada con el error. ¿Qué hay en el error? Pues por ejemplo sabemos, ¿no? Nuestro problema con el error en parte es que por ahí está la variable habilidad, ¿no? Entre otras muchas cosas. ¿Cómo vemos si es un buen instrumento o no? Diríamos, bueno, los últimos 2 dígitos de la CURP tendrían un efecto directo en el salario, pues no tendrían por qué tenerlo, no hay un arco ahí. ¿Tendrían un efecto, tendrían relación con habilidad? No, con algo más del error, no. Entonces, posiblemente va a cumplir con este supuesto de que es exógeno. ¿Cuál es el problema? Bueno, los últimos 2 dígitos de la CURP, por si no saben, son aleatorios, ¿no? Por eso son aleatorios, por eso no están relacionados con el error. Pero precisamente porque son aleatorios, no tendrían por qué tener ningún efecto en la educación. O sea, no, así como son aleatorios, entonces no tiene nada que ver con esto, tampoco tendrá nada que ver con educación. No es un buen instrumento. ¿Por qué? Porque no hay una razón intuitiva por la cual esta flechita se debería de cumplir para ese caso. Y ahí es un ejemplo, insisto, muy de caricatura, pero sirve para ilustrar a qué me refiero con que primero tendremos que tener una buena historia, ¿no? Ya eso, por historia puede significar muchas cosas, puede ser un modelo económico súper sofisticado que me explica por qué es un buen instrumento, o algo intuitivo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque a lo mejor si yo tengo una base de datos suficientemente grande, ¿no? Con suficientes observaciones y con suficientes variables, si me pongo a jugar, por pura casualidad voy a encontrar variables que estén correlacionadas, estadísticamente. Lo voy a encontrar, ¿no? Correlaciones espurias a lo mejor en alguna base de datos que existe por ahí, sí podría yo encontrar una correlación entre los 2 dígitos de la CURP y la educación. Pequeñita, pero a lo mejor existe esa correlación. Pero intuitivamente diría, eso no tiene ningún sentido. No hay ninguna razón, no hay no es tanto como una teoría del cambio, pero no hay ninguna razón por la cual los últimos 2 dígitos de la CURP afecten la educación. A eso voy con que tiene que haber una buena historia. Bueno, esta no tiene una buena historia, ni siquiera tendríamos que ver las estadísticas. No hay razón por la cual debería explicar la educación. Luego alguien dice, bueno, ¿qué tal si usamos una proxy como el coeficiente intelectual? Vamos a usar el coeficiente intelectual para utilizarlo como variable instrumental. El problema, entonces, ¿qué tiene de bueno, ¿no? El coeficiente intelectual? Pues probablemente el coeficiente intelectual sí va a estar relacionado con años de educación. Pero si es una proxy, ¿no? Entonces seguramente está relacionada con habilidad, porque eso es lo que estoy diciendo, que es una proxy de habilidad. Entonces tengo un problema porque está relacionado con el error. No me va a funcionar. Y más allá, el coeficiente intelectual probablemente tiene un efecto directo en el salario. Entonces a lo mejor tendría que haberlo incluido.
pues no es una buena variable instrumental, porque es una variable que tendría que estar en este modelo. Insisto, ahí es donde, entonces, ¿cómo vamos viendo qué es o no es una buena variable instrumental? Pues tenemos que ir jugando con esta lógica. No voy a insistir mucho en convencerlos de que esta es una buena variable instrumental, pero al menos se va acercando. La educación de la madre, ¿cuál es la intuición ahí? Diríamos, bueno, la educación de la madre va a tener un efecto en la educación, en el número de años que tiene el hijo de educación. Probablemente sí, ¿no? Insisto, no tiene que ser una relación 1 a 1, no estoy diciendo que todas las mamás que tienen las mujeres que tienen muchos años de educación van a tener hijos con muchos años, ¿no? Pero una parte de esa población sí. Es más probable que si la madre tiene más años de educación, el hijo tenga más años, ¿no? Eso es bastante claro. Ahora, la educación de la madre, entonces decimos, sí tiene sentido que esté esta relación. ¿Tendría que haber un arco aquí donde la educación de la madre tiene un efecto directo en el salario del hijo? Probablemente no, a menos que la mamá sea como el representante del hijo, ¿no? Y negocie el salario, pues entonces sí tendría un efecto en el salario. Si no, todo tendría que venir a través de variables como educación. Y ya tendríamos que debatir qué es habilidad y si la educación de la madre afecta directamente la habilidad del chavito o no. Pero ya se empieza a poner un poquito más fino, nos vamos acercando a lo que es una buena variable instrumental. Sí, que queda claro así como a grandes rasgos qué es, ¿no? Por lo menos. Insisto, este diagramita, ¿no? Como que ayuda mucho a ver las características. Este es un ejemplo, ¿no? Véanlo con calma, que después no voy a detener yo en él, como algo más interesante que educación de la madre, un tema de desigualdad, ¿no? Y que usan como variable instrumental. Pero no me voy a detener en él. Más bien lo que quiero es, ¿por qué estamos hablando de la variable instrumental? O sea, ¿para qué sirvió, no? Ya me dijiste que era una variable instrumental, ok, pues ya queda claro qué es, pero eso, ¿por qué resuelve el problema que teníamos? Bueno, si hiciéramos la parte econométrica de qué pasa con un modelo de variables instrumentales, llegamos a un nuevo modelo, una alternativa al modelo de regresión lineal. Un nuevo modelo, si están, ¿no? Esto lo pongo por los que ya saben econometría, lo han visto, bueno, les recuerde por dónde va. Lo que realmente me interesa aquí es esta parte, que es cómo funciona ese modelo nuevo. Y ese modelo nuevo funciona en lo que entendemos como un modelo en 2 etapas. En una primera etapa, lo que el modelo hace es estimar una regresión usando únicamente la información de la variable instrumental, y en la segunda hace una sustitución. Va a quedar más claro si lo hacemos de una manera visual junto con el modelo. Déjenme ver. Perdón, una pregunta rapidísima. ¿Esto todo es porque no tenemos el dato de habilidad? En este caso... No podemos controlarla. Por eso. Exacto. ¿No? Como que tienes una variable omitida. Aquí, en este ejemplo sencillo de habilidad, en lo que nos interesa a nosotros en evaluación de impacto, muchas veces también puede ser habilidad, pero hay o puede ser un tema de selección, ¿no? Vamos a suponer, otra vez este programa en el que insisto mucho, ¿no? Tengo un programa rural de microcrédito y quiero ver qué efecto tiene eso en la producción agrícola. Entonces yo di el microcrédito esperando que aumentara la producción agrícola. Conozco quién lo tiene y quién no lo tiene, el programa no fue aleatorio, ¿no? Si hubiera sido aleatorio nos evitamos esta bronca, pero no fue aleatorio. Y conozco entonces una serie de características del hogar. Para cambiar la habilidad vamos a suponer que no tengo información, o sea, sí sé la edad del campesino, sé cuántos hijos tiene, sé su educación y una serie de características. A lo mejor tengo cierta información sobre su propiedad, sobre la tierra, pero no tengo calidad de la tierra. ¿Por qué? Porque no hice mediciones de suelos y demás. No sé la calidad de la tierra. Claramente la calidad de la tierra es una variable que va a tener un efecto sobre la producción agrícola. Entonces debería de tenerla. El problema, o lo que me complica más, entonces en ese caso tendríamos, ¿no? Entonces es producción agrícola, microcrédito, y lo que no tengo es calidad de la tierra. Podemos entender que calidad de la tierra tiene un efecto en la producción agrícola. El problema es que, ¿qué pasa si, y ahí entra otra vez la lógica de sesgo de selección, yo como sé que mi tierra es buena, entonces por eso me acerqué al programa de microcrédito. Entonces es más probable que yo tenga el microcrédito
si tengo tierra de buena calidad. ¿Por qué tengo el programa de microcrédito? No todo el mundo lo tiene por eso, pero algunos de los que lo tienen es porque ellos saben que tienen buena tierra. Entonces, por eso pedí el microcrédito, o por eso me acerqué, o convencí, o me afilié a donde me tenía que afiliar para tener el programa. Entonces, esta variable omitida me está generando otra vez todo este problema. Porque yo observo que alguien tiene microcrédito, veo que tiene mejor producción agrícola que los que no tienen microcrédito. En parte se debe al microcrédito, pero en parte se debe a la calidad de la tierra que no estoy observando. Indirectamente, dado el microcrédito, estoy captando parte del efecto de calidad de tierra. Y entonces eso me complica todo el análisis de causalidad. ¿Sí? Entonces eso va a pasar con un montón de programas, porque la gente, cuando no son aleatorios, la gente en muchos casos va a tratar de hacer algo para tener el programa. Y ese algo tiene muchas veces que ver con características no observadas. O lo necesito, o soy más productivo, o sé que me voy a enfermar más porque soy más enfermizo, o porque soy menos cuidadoso, entonces voy a buscar el seguro. Entonces, casi siempre que no tenemos aleatorización, tenemos esta contaminación. Y la instrumental ahí podría ser si tengo el dato de la productividad de la tierra que tenían antes del microcrédito, por ejemplo. O sea, no tenía calidad de la tierra, pero sí tenía productividad. Tendría... ¿Quién consumía fertilizantes? ¿A eso te refieres con instrumental? Tendríamos que discutir, por ahí va, tendríamos que pensar si tener, por ejemplo, si usabas o no fertilizante antes, el problema es, ¿no? Fertilizante también tiene un efecto directo en producción, ¿no? Entonces fertilizante pertenece a esta ecuación, pero tienes que ir como pensando, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para encontrar una variable? Y no es nada fácil, de hecho, por eso el método de variables instrumentales, ¿no? A veces funciona, pero depende de que tengas una buena variable instrumental. Y a veces no la vas a tener. Entonces tampoco es el método, no va a resolver todos los problemas. Ya, o sea, antes de decidir hacer esto, ¿hay manera de como intuir qué tanto sí está impactando? O sea, qué tanto este U tiene esa relación con él, o sea, como para no tratar de explicar demasiado cosas que pueden ser ruido, ¿no? Pero quizás sí es súper importante. O sea, sí, como qué tan grave es el sesgo de selección, ¿no? Ese es un poco el problema, ¿no? Y al final no hay una regla clara, porque como no lo observas, ¿no? Si observaras la variable de calidad de tierra, pues la metes y ya, ¿no? Entonces es muy difícil saber qué tan grave es el problema. Que es un tema más como de experiencia, ¿no? De intuición, y a lo mejor dependiendo del programa específico del que estuviéramos hablando, y si le pusiéramos nombre y apellido, y dices, no, pero en el contexto que yo estoy, con conocer la pendiente y tal cosa es suficiente, ¿no? Ahí sí ya tendremos que irnos a lo específico, ¿no? Pero un montón, o sea, la mayor parte de las veces va a haber algo que te está metiendo en problemas, y qué tanto te preocupa tu comparación de medias o tu regresión simple, pues va a depender ahí sí del contexto específico, ¿no? Pero es cierto que tienes que pensar, bueno, ¿hasta dónde me meto, no? O sea, ¿qué tanto voy a tratar de corregir o no? Déjenme dar un poquito la intuición de cómo funciona este rollo de las variables instrumentales. Entonces, lo que hace la variable instrumental, es más fácil ponerlo. No, con esto que les decía 2 etapas, y regreso ahorita un poquito a este esquema. Entonces, ¿qué haces con la variable instrumental? A mí me interesaba, vamos a decir, un modelo como este, ¿no? Yo quiero ver cuál es el efecto de X en Y, y entonces decimos toda la bronca porque estas están relacionadas, y entonces ya me dio en la torre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Decimos, voy a explicar, o tratar de explicar X utilizando la variable instrumental. Por eso necesito que estas dos estén relacionadas. Y luego voy a decir, ya no voy a trabajar con X, sino nada más con la parte de X que puedo explicar con esta variable instrumental. Ahorita voy a regresar al diagrama, ¿no? Y voy a referirme a esto, y espero que a todo el mundo ya le quede un poquito más clara la intuición de lo que estamos haciendo. Entonces, ese es el modelo de variables instrumentales, y por eso en 2 etapas. La primera es, uso la información de la variable instrumental para explicar la X, la variable que me interesa.
Y después, en lugar de usar la X, que esa es la que tenía el problema, nada más uso la parte de X que pude explicar con la variable instrumental. ¿Por qué funciona eso? Imagínense que tengo yo este modelo. Entonces, este es el modelo donde yo estoy tratando de explicar Y utilizando X. ¿Qué hay? Hay una información en común, ¿no? Entonces, esta parte está en común entre X y Y. Toda esta es la parte de Y que yo no puedo explicar utilizando X. Entonces, esa la vamos a llamar el error, como lo tendríamos aquí. Entonces, yo estoy diciendo, Y la puedo explicar con X y con otras cosas. Entonces, Y la puedo explicar con X, que eso es lo que tienen en común, y con otras cosas, que es el error. Y ahí el modelo funciona bien. Después resulta que ya no está tan limpio, ¿no? Como artificialmente lo tengo aquí, sino que en realidad hay una parte del error que es común también a X. Entonces ya el error bonito es este que teníamos aquí. Ahora si yo digo que el error es lo amarillo y lo rojo, es cuando estoy diciendo, pues el error también está en X. Entonces hay un traslape entre el error, que es lo que además explica Y, y la X. Entonces tengo este problema. Y el problema es que si yo uso esta parte de información diciendo que es X para explicar Y, sí es X, pero también es el error. Entonces estoy mezclando las dos cosas. Y después decimos, bueno, también hay otra información. Esta información en los dos tonos de azul es la información limpia, entre comillas, ¿no? Es la que no tiene problemas. Esta tiene un problema de error, esta es información que no está relacionada con el error. Luego invitamos a la variable Z. ¿Y qué decíamos que tenía que cumplir Z? Entonces Z tenía que ser relacionada con X, pero no relacionada con el error. Entonces, Z está relacionada con X, todo esto es de relación con X, y no está relacionada con el error en mi dibujito, ¿no? O sea, no toca lo amarillo ni toca lo rojo. ¿Qué hacemos entonces en el modelo de regresión en dos etapas o con variables instrumentales? Utilizo únicamente Z para explicar X. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizo esta información común, ¿no? Entonces, olvídense por un rato de Y, utilizo Z para explicar X. Esta es la única parte de X que yo puedo explicar con Z, la que es común a las dos. Entonces me estoy quedando con esta. Cuando paso en esta segunda etapa y digo, ya no voy a usar X, voy a usar X gorro. ¿Qué es X gorro? Es lo que me quedó de X, que yo pude, cuando utilicé Z para explicar X, esto es lo que me quedó. ¿Qué hago en la segunda etapa? Entonces digo, ahora voy a explicar Y no con X, sino únicamente con este X gorro. Entonces ahora estoy tratando de ver cuál es el efecto que X tiene en Y, pero ya nada más estoy usando esta información. ¿Por qué? Porque entonces, en mi modelo original usaba toda esta información que es común a X para explicar a Y. Ahora llamé a la variable Z, utilicé Z para obtener una predicción de X gorro. Esta X con la que me quedo nada más es esta. Todo lo demás no lo pude explicar con Z. Entonces esta es la única información que tengo en la X gorro. Esto es lo que voy a utilizar ahora para tratar de explicar Y. ¿Qué tiene de bueno? Que la parte común en esta X gorrito, la que puedo explicar con la variable instrumental, ya no está contaminada por el error. Entonces estoy purgando del error a la variable X. Al hacerlo tengo un problema porque estoy perdiendo un montón de información. Por eso no es un método que sea sin costo. Estoy perdiendo esta parte, digamos, azul, me quería deshacer de lo rojo, también me deshice de todo esto, y es muy poquita la variación que tengo ahora para explicar el modelo. Pero todo este rollo era, ahora estoy trabajando con un modelo que ya no está relacionado con el error. Este coeficiente va a estar aquí. ¿Por qué es cierto eso? Solamente si es cierto que Z no está relacionada con el error. Si Z estuviera relacionado con el error, entonces esta predicción también está relacionada con el error y no me sirvió de nada. Entonces, el riesgo es que explique muy poquito la Y. Entonces, lo que vas a tener es que tienes mucho menos información que antes, tienes información limpia, que ya no tiene el problema de la tierra o de la habilidad o lo que fuera, pero es menos información con la que trabajas. Y entonces, aquí sí es un tema, justo lo que me preguntabas hace rato, es un tema más como estadístico. Voy a tener muy poca información y de ahí voy a tratar de tener algo que sea estadísticamente significativo. Pero tiene mucho menos variación de la que tenía todo el modelo. Entonces me va a costar más trabajo encontrar algo que sea significativo. Tengo que tener cuidado.
pero además este supuesto es bien importante, ¿no? Entonces, si este supuesto no se cumpliera, si la Z sigue estando relacionada con el error, si fuera, ¿no? Si no es en realidad algo exógeno, todo eso lo hice en balde, porque perdí información, e imagínense, ¿no? Abusando un poquito del diagrama, esta parte roja que representaba error, ¿no? También resulta que por aquí tiene puntitos rojos, ¿no? Entonces el error también estaba aquí, el error también estaba en Z. Entonces, no resolví el problema y me quedé con menos información. Por eso es tan importante que el supuesto se cumpla. ¿La X gorro es, digamos, todo lo naranja o solamente la parte que Tratando con lo azul. intersecta con La X gorro es, digamos, todo lo que, bueno, olvidemos un poquito de esta, la X gorro es lo que puedes explicar de X usando Z, ¿no? Entonces es la naranja y la azul. Es toda esta parte donde hay una intersección entre Z y X. Entonces toda esta la vas a usar, ahora sí, cuando te quedas solo con esta es, ¿cuál es la parte de X gorro que me sirve para explicar Y? Aquí solamente es esta, porque esta es la única parte común entre X gorro y Y. Entonces antes todo esto era común entre X y Y. Era bueno porque tenía más información, pero tenía un problema que el error estaba ahí. Ahora tengo menos información, pero es información más limpia, porque no tengo el error. Entonces todo el rollo de variables instrumentales es cómo le hago para purgar a mi variable de interés del problema de selección o del problema del error. Es un modelo que claramente tiene complicaciones. De entrada, como preguntaban hace rato, bueno, ¿y tal variable sería buena variable instrumental? Bueno, es bien complicado encontrar variables instrumentales. Le tienes que estar pensando días, semanas, ¿no? Intentar y a lo mejor una buena teoría, etcétera. Entonces es un problema, no es la manera más bonita de resolverlo, ¿no? Porque dependo mucho de este supuesto de que mi instrumento es bueno. Y encima, ¿no? Entonces hay pruebas, ¿no? Aquí las pongo, hay pruebas estadísticas que se pueden hacer, pero insisto, lo más importante al final del día es ¿por qué tengo una buena historia de por qué este es un buen instrumento o no? Pues la CURP, a lo mejor, como decía, en algún caso específico de una base de datos ahí muy peculiar que tengamos, resulta que pasa las pruebas que pudiera hacer yo en la computadora, pero yo no les puedo convencer, no sería capaz de convencerlos de por qué la CURP explica la educación. Tendría que ser capaz de convencerlos antes de ver las pruebas. Insisto, no es un modelo, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Pues es muy difícil encontrar instrumentos válidos, las pruebas son débiles y si el instrumento no es bueno, acabo peor que como estaba originalmente. Me tiré información y, como decía, me quedo con información con ruido. Como no es bueno, pues entonces no le tenemos que seguir y tenemos que decir, bueno, ¿qué otra cosa podría funcionar? Si no encuentro una buena variable instrumental, entonces ¿qué hago? Y aquí empieza a depender de las características de los datos, ¿no? En el otro sería, ¿tengo o no un buen instrumento en mi base de datos o en las preguntas que hice? Bueno, si sí, a lo mejor puedo tratar de resolver el problema con unas variables instrumentales. Si no, a lo mejor la característica de mis datos me permite otro tipo de análisis, como cuál, vamos a hablar de hecho vamos a ver el ejemplo como más sencillo con una estructura de datos, pero vamos a mencionar dos, ¿no? Que es, puedo tener datos que llamamos de corte transversal repetido. ¿Qué quiere decir eso? Tengo muestras aleatorias representativas de la misma población en 2 puntos en el tiempo. La encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, ¿no? Entonces es representativa de los hogares del país en un punto en el tiempo y la hacen varias veces. Entonces tengo muestras repetidas en el tiempo. Pero esas observaciones son independientes entre sí, es decir, se hace la encuesta, se seleccionan los hogares, en el 2006 se hace la encuesta y entonces tienes una muestra de no sé cuántos hogares, 40,000, los que sean, y son representativos de los hogares de México. Años después, otra vez tienes una muestra a lo mejor del mismo tamaño, pero no son los mismos hogares, o no están seleccionados para ser los mismos hogares, pero representan a la misma población. Eso puede ser útil. Otra estructura es si tengo datos panel. La diferencia con datos panel es que son las mismas observaciones en el tiempo. Entonces es una encuesta donde a lo mejor elijo 2,000 hogares en el 2010, los entrevisto, tengo todos sus datos, son representativos del país. Y luego en el 2015 visito a esos mismos 2,000 hogares. Entonces tengo el mismo hogar 2 veces. Eso es a lo que llamamos datos panel. Con cualquiera de las dos estructuras, mucho más con dato panel, pero es mucho más difícil tenerla, pero con los dos puedo hacer
algunas cosas de evaluación de impacto. Específicamente puedo usar algo que se llama diferencias en diferencias. ¿Qué necesito? Necesito tener una política, bueno, tendría que tener datos antes y después de la política. Y además poder identificar quién recibe y quién no recibe la política en distintos puntos en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo en ese contexto. Entonces tengo dos muestras aleatorias independientes para dos momentos en el tiempo, las dos son representativas de la misma población. Y tengo dos grupos, uno que recibe el programa o el tratamiento y otro que no. ¿Qué podemos hacer con esos datos? Ya habíamos hablado que W era 0 del control, 1 del tratamiento. Podría yo definir 4 promedios. Yo puedo tener el promedio para el grupo control en el año 0, el promedio de la variable que me interesa, ¿no? El ingreso, lo que sea. El promedio del grupo control en el año 1, el promedio del grupo control en el año 0, y del tratamiento en el 0 y en el 1. Entonces, tengo datos para el ingreso, para la salud, para lo que sea que estamos tratando de medir, en el año 0, en el año 1, antes y después. ¿Qué puedo hacer con esa información? Bueno, ya hablamos un poquito de esto, ¿no? El primer ejemplo que veíamos era, ¿qué puedo hacer con esto? Pues una posibilidad sería, me voy a olvidar del grupo control y simplemente voy a ver el grupo tratamiento. Entonces podría ver cómo cambió el ingreso del grupo tratamiento en el año 1 y en el 0, ¿no? Y entonces hago esta comparación en el tiempo. Ya decíamos, ¿qué problema puede haber aquí? Entonces esto es, en el grupo de tratamiento en el año 0 no había programa. Y aquí hay programa. Entonces yo si hago esta comparación de medias diría, este es el efecto del programa, sí o no, ¿no? Comparar en el tiempo el mismo grupo. Ya habíamos dicho que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no es buena idea hacer comparaciones en el tiempo simplemente entre el grupo de tratamiento? Porque hay un montón de cosas que cambian en el tiempo, ¿no? O sea, si yo comparo el ingreso de un grupo poblacional en el 2005 y el mismo grupo poblacional en el 2015, y subió, bueno, pues, ¿qué pasaron en esos 10 años? Un montón de cosas, ¿no? Hubo un montón de programas, y hubo un montón de cosas buenas, malas, etc. ¿Por qué cambió? Por todo, ¿no? No es por el programa. No puedo usar esos datos así nada más. La otra sería decir, bueno, ok, no tengo año 0, nada más voy a comparar diferencia de medias. Ya hablamos también de esto, ¿no? ¿Qué pasa si comparo el grupo de tratamiento con el control? Si esto no era aleatorio, pues quizá no eran comparables, ¿no? Entonces, si yo nada más hago una comparación como esta, no se la puedo atribuir al programa porque la diferencia se puede deber a que el grupo de tratamiento y el control no eran iguales de entrada, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo más ingreso aquí? Pues no es del programa, es porque este grupo siempre tuvo más ingreso que el otro. Entonces, ya sabemos lo que no podíamos hacer con estos datos. Hasta ahí diríamos, pues no es muy útil, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos hablando otra vez de esto? ¿No? Porque ahora tengo algo un poquito distinto. Ya no va a convenirme olvidarme del año 0, tampoco me conviene simplemente hablar del tratamiento en el año 0 y el 1, pero puedo combinar las dos cosas. Aquí tengo algo que no teníamos antes. Tengo año 0, año 1, grupo tratamiento y grupo control. Voy a combinar esas dos cosas. Entonces, eso es a lo que le llamamos diferencias en diferencias, que no es otra cosa más que la resta de dos restas. Vamos a ver cuál es la intuición. Pues lo que vamos a hacer es, insisto, hasta ahorita simplemente tengo 4 promedios, ¿no? Y estoy jugando con esos 4 grupos de promedios. Voy a tomar la diferencia entre el grupo de tratamiento y el control en el año 1 y la diferencia entre el grupo de tratamiento y el control en el año 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando hago eso? Estoy usando esto como una especie de contrafactual. Vamos a suponer que es ingreso lo que me interesaba. Y resulta que en el año 0, acuérdense, en el año 0 no hay programa, ¿no? Nadie tiene el programa, no existe el programa. Y yo veo y comparo esto y resulta que el ingreso promedio de este grupo es 100 pesos más grande que el del grupo control. Pues no eran iguales como nos imaginábamos. Resulta que este grupo tenía más ingreso que este otro. Entonces la diferencia en el año 0 entre un grupo y el otro es el grupo que eventualmente va a recibir el programa tenía 100 pesos más de ingreso en promedio que el otro. Y después resulta que ahora sí ya existe el programa. Surge el programa y me voy al periodo 1. Aquí ya estos tuvieron el programa, estos no. Yo hago la medición de esto y resulta que la diferencia entre estos dos ahora es de 150.
A la hora que tomo la diferencia de las diferencias, bueno, va a 150 menos 100, me quedan 50. El argumento aquí es que yo puedo decir, la brecha se amplió. Traían una brecha de 100, ahora esa brecha es de 150. ¿Cuál es el efecto del programa? No, tenemos que ver el supuesto, pero ¿qué estoy argumentando yo aquí? Que el programa amplió esa brecha. No eran iguales. Pero si el programa no hiciera nada, ¿qué esperaríamos? Pues que estos siguieran siendo nada más 100. ¿Sí? Si no hubiera habido nada, yo diría, la diferencia aquí era 100, la diferencia aquí sigue siendo 100, 100 menos 100, no, pues el efecto del programa es 0. Si se abrió esa brecha, se lo puedo atribuir al programa. ¿Sí? Está claro ese punto. Entonces, estoy usando la información que tengo para el grupo de tratamiento y control para generar un contrafactual entre ellos. Si eran distintos, esta era la diferencia entre los dos. Pasa el tiempo y veo que la diferencia ahora es así, ¿no? Y en ese tiempo lo que sucedió fue que el programa aplicó, entonces puedo decir, fue el programa. Bajo un supuesto del que voy a hablar en un momento. Nada de lo que estamos haciendo es sin supuestos, por eso es esta lógica de supuesto de identificación. Pero eso es lo que hace diferencias en diferencias. No sé si lo hayan escuchado o si ven a alguien que lo está haciendo. Bueno, se ve más fancy cuando lo hacemos con econometría, pero la intuición es la diferencia de dos restas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí atrás. Lo puedo reescribir, ¿no? Lo único que estoy haciendo aquí es pasando para acá y esto lo paso para el otro lado y lo puedo ver de una manera un poquito distinta, pero ¿no? que me va a servir más para ver qué tiene que ver con econometría, pero al final de cuentas la intuición es esta, o sea, es controlo por la brecha y veo si esa brecha se abrió, se cerró o se mantuvo igual. Cualquier cambio en la brecha se lo voy a tratar de atribuir a la política. Este es un ejemplo, si quisiéramos ver qué pasa con el precio de la vivienda, ¿no? Si a la gente le gusta o no, bueno, más bien, si se hace un incinerador cerca de una casa o de unas colonias, esperaríamos que esas casas no les va a gustar, ¿no? Un incinerador de basura. Entonces de eso trata este ejemplo. Más que, digo, está muy sencillito, lo pueden checar. Entonces, más que eso, no, lo único que estoy haciendo es aplicar esas tres formulitas, ¿no? Decirles, tengo estos 4 valores, si aplico la opción A, ya sabemos que está mal, la B también, la buena es diff in diff, que es la diferencia de diferencias. Si hacemos eso, ¿no? Veríamos, si no controlo, si lo único que hago es usar el precio de las viviendas en el año 1 y en el 0, pues parecería que a la gente le gusta vivir cerca de un incinerador. ¿Cuál es el problema? Pues que seguramente cambiaron muchas cosas en el tiempo, no solamente el incinerador, un montón de otras cosas, entonces apreciaron las viviendas. Si nada más hago grupo de tratamiento contra control, parece que la diferencia es grandísima. ¿Por qué? Porque los dos grupos serán distintos. Cuando lo hago bien, ya obtengo una estimación que podríamos decir es la más cercana a la realidad. Hasta ahorita, ¿no? Lo hice como si fueran diferencia de medias. Les decía, en realidad esto lo podemos hacer como econometría. ¿Por qué lo haría como econometría? No por necio, por usar la econometría, sino porque uno me va a dar errores estándar, entonces voy a poder saber si esa diferencia es estadísticamente distinta de 0 o no, y no nada más un numerito. Y la otra es que le puedo incluir con variables de control. Aquí en este ejercicio que hice aquí, nada más literalmente tomé 4 medias y las resté. Puede ser que tenga más información sobre las casas, ¿no? Metros cuadrados, calidad de la construcción, todo eso lo quiero controlar, quiero tratar de tener el análisis más limpio posible. Entonces puedo hacer un análisis econométrico. Aquí, si han visto cómo alguien hace diff in diff, a lo mejor es la manera en que lo habían visto y resulta que tenemos un montón de variables, ¿no? Tenemos una dummy en el tiempo, que quiere decir si estoy en el año 1 o en el 0, le meto una dummy si estoy en el grupo de tratamiento del control, y una multiplicación de esas dos. Yo lo que les voy a decir es, esta delta 1, eso es exactamente lo que yo le estoy llamando diferencias en diferencias. No parece nada intuitivo, pero chéquenlo, les voy a decir cuál es la receta y ustedes lo pueden hacer y van a ver que de veras no tenía nada de mágico cuando hacemos esta regresión. Lo único que estoy haciendo en una regresión es tomar valores esperados. Y tomo un valor esperado para distintos grupos. Entonces yo puedo decir, ¿no? Voy a hacer el primero, los demás, si quieren después, chéquenlo ustedes. ¿Cuál es el valor esperado para el grupo tratamiento en el año 1?
Entonces, como lo tengo yo construido aquí, ¿no? Esto se va a quedar aquí una constante. ¿Cuál es el valor esperado del grupo de tratamiento en el año 1? Quiere decir, esta variable vale 1 y esta también vale 1. Entonces, ¿cuánto vale esto? Pues vale beta 0. Este es 1 por esto, me queda delta 0. Esto también vale 1, me queda beta 1. 1 por 1 es 1, entonces me queda delta 1. Así me puedo ir con los 4 valores esperados. Y entonces lo que yo tengo es una calca de la diferencia que hicimos antes. Si aplican la formulita de que era una diferencia de medias, que entonces era el tratamiento 1 menos el control 1, y a eso le resto el tratamiento en el 0 menos el control en el 0. Si hacen esa operación, van a ver que efectivamente lo que les va a quedar es, pues sí, resulta que esto es exactamente lo mismo que sacar la resta de dos restas. Pues no insisto, no hay como magia detrás de esa regresión, es la manera genérica de hablar de la resta de dos restas. Pero tendría la ventaja, si lo hago no como la resta de dos restas, sino como una regresión, que aquí le podría incluir más variables, ¿no? Le podría incluir metros cuadrados, etcétera, etcétera. Y además, al hacerlo desde el punto de vista econométrico, estadístico, me diría, ok, delta 1 son $11,000 y tiene un error estándar de tanto, y entonces es significativo a tal nivel o no. Entonces ya puedo decir, pues el impacto del programa es tal, y si es estadísticamente distinto de 0, o no lo es. Ahora, esto no es de gratis y funciona, hay un supuesto detrás y lo vamos a ver de una manera gráfica que es creo como queda más claro. ¿Cuál es el supuesto que estamos haciendo o el supuesto que yo estoy haciendo cuando les digo este es el efecto del programa? Estoy suponiendo, ¿qué es lo que sí observo? Yo observo la variable control, sé cómo, ¿no? La observo en el punto 0, el outcome de la variable control y en el punto 1. ¿Qué observo también? Observo el tratamiento, dónde estábamos, ¿no? ¿Cuál es el valor de la variable y? Déjenme adelantar que aquí es donde los tengo. Entonces observo cuánto valía la variable y en el año 0 y observo cuánto valía en el año 1. ¿Qué no observo? Lo que no observo es dónde habría estado este grupo si no hubiera recibido la política. Este es el contrafactual que no estoy observando. ¿Qué es lo que estoy suponiendo? Yo lo que estoy diciendo es, no, olvidémonos de esto por un momento, estoy diciendo, entre el grupo control y el tratamiento, ok, las variables no tenían el mismo nivel, pero había una cierta brecha. Lo que yo estoy asumiendo, y después esa brecha, bueno, cambió, y de hecho se cruzaron, y entonces incluso es al revés. Pero lo que yo estoy asumiendo es que si no hubiera sido por el programa, la brecha se hubiera mantenido constante. Entonces este argumento de la brecha hubiera seguido siendo 100. Entonces estoy suponiendo, no que se hubieran mantenido en su mismo valor, simplemente que la tendencia que tenían la hubieran mantenido. Que iban a crecer básicamente al mismo ritmo. Tampoco tiene que ser que sean líneas rectas, ¿no? Podrían haber sido, ¿no?, curvas. El chiste es que cuando uno, más o menos, esta diferencia entre los dos grupos se hubiera mantenido. En un grupo el ingreso siempre es más grande que en el otro, y en términos estadísticos, si no hubiera sido por el programa, el argumento que estamos haciendo detrás es esto se hubiera mantenido. Sí, está claro ese supuesto. Es un supuesto complicado, es un supuesto que no voy a poder probar. ¿Por qué no lo puedo probar? Porque no conozco el contrafactual. No sé dónde hubiera estado. Aquí hay, ¿no?, algunas cosas, no lo puedo probar, como les decía. Hay cosas que podría hacer, igual, ¿no?, por el tiempo no me voy a detener en esas cosas, igual insisto, ¿no?, es más información de la que necesitan para una introducción a esto, está ahí por si alguien de verdad se quiere meter un poquito más. No lo puedo probar, hay cosas que puedo tratar de hacer para construir una prueba. Intuitivamente, ¿cuál es la más sencilla? Tratar de convencerlos no solamente de que tengo estos dos puntos, de si nos fuéramos al pasado, que a lo mejor eso sí lo tengo, ahí sí se mantenían iguales. Es decir, ok, hoy la diferencia es 100, yo te estoy diciendo que por el programa se volvió 50. ¿Cómo te trato de convencer? Enseñándote evidencia de que ayer la diferencia también era 100, y antier también era 100, y hace 20 años también era 100. Entonces mi argumento sería, si en los últimos 20 años la diferencia fuera 100, y ahora 50, es por el programa. Otra vez, no siempre se va a poder, porque para poder hacerlo quiere decir que tengo datos de hace 20 años. Si no los tengo, pues entonces tengo que recurrir a algo más. Entonces, a veces voy a poder usar este método, a veces no. Si lo puedo usar, es un método bonito porque tiene como que esta parte muy intuitiva. ¿Qué otro método hay? Está el de regresión discontinua.
Este método es mucho más claro, mucho más limpio, pero aquí sí depende por completo de la estructura del programa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un programa que para recibirlo o no dependa de algo, como el nombre lo dice, discontinuo. Es decir, hay una discontinuidad que dice quién es elegible y quién no. Más que el rollito, creo que más que, bueno, en este sí puede ser. De la elegibilidad para el programa es hogares que tienen menos de media hectárea. Si tienes 0.51 hectáreas, no eres elegible. Si tienes 0.5, sí. A eso nos referimos con una discontinuidad. O eres elegible para una beca de licenciatura si yo hago un índice, en ese índice le meto, ¿no?, la calificación de la prepa, el ingreso de tus padres, la calificación en un examen de admisión, en una entrevista, junto todo eso y hago un índice. Y lo estandarizo de 0 a 10. Y yo decido aleatoriamente, no aleatoriamente, yo decido por mi criterio que los que tienen más de 6.8 en ese índice tienen derecho a la beca. Si tienes 6.79, no te la voy a dar. Si tienes 6.81, sí te la doy. Entonces hay una discontinuidad muy clara. Si el programa no tiene eso, pues entonces no va a aplicar aquí. ¿Cómo se vería entonces? ¿O qué es lo que estamos suponiendo? ¿Cuál es la intuición de esto? ¿Por qué funciona este método? Vamos a suponer que tenemos un programa que quiere subsidiar la compra de fertilizantes. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Solo le vamos a dar a los que tienen menos de 20 hectáreas. Y el argumento es que los que tienen 21, entonces ¿yo qué quiero? ¿Por qué quiero subsidiar este programa? Porque quiero aumentar la producción. Entonces, esa es la variable donde quiero ver un efecto. ¿Qué estoy suponiendo? O qué estoy viendo, de hecho, en mis datos, que alguien que tiene un poquito menos de 20 hectáreas produce más o menos, ¿no? Esta es la producción, produce básicamente lo mismo en promedio al que alguien que tiene 21. Entonces, son muy parecidos los que están de un lado o del otro de la discontinuidad. Ahí es donde va a venir el contrafactual. Entonces, son muy parecidos los que están de un lado o del otro. Otro ejemplo, imaginen que tenemos este programa de transferencias monetarias. Entonces, resulta que yo quiero dar una transferencia monetaria para aumentar el gasto en alimentos. Le quiero dar a la gente una transferencia de dinero, a la gente en situación de pobreza, y me gustaría ver que eso aumente el gasto en alimentos. Y decido hacer un índice de pobreza con un montón de variables, lo estandarizo y digo, si tienes menos de 50 en el índice de pobreza, eres elegible al programa. Si tienes más, no eres elegible. ¿Qué esperaría ver? Esperaría ver algo como esto. Entonces, antes del programa, los que están en 51 consumen prácticamente los mismos alimentos, o gastan lo mismo en alimentos que los que están en 49. Aplico el programa y entonces, tú que estabas arriba de 50 no eras elegible al programa. Tú que sí eras, ¿qué esperaría yo? Este es ya después del tratamiento. Si veo algo como esto, entonces yo puedo decir, pues efectivamente, este es el efecto del programa, la distancia entre A y B. Lo que hizo fue, donde yo tenía un grupo que no había manera de distinguirlos, lo que hizo fue que los separó, ¿no? Eso como un cambio en el intercepto. ¿Qué distancia, perdón? O sea, se ve ahí. No, como que es esto que tienes aquí, ¿no? Que los tenías. Entonces lo que hace el programa es, y la intuición, no vamos a ver la parte técnica, la intuición es, si yo es casi aleatorio estar de un lado o del otro. Muy pegadito, ¿no? O sea, no digo que estos cuates son iguales a estos. Pero sí, como yo hice el índice, no te estoy preguntando a ti cuánto ingreso tienes, no te estoy preguntando si eres pobre o no eres pobre, es dame un montón de características, yo voy a juntar esas características y pongo un corte relativamente artificial. Entonces, que te haya tocado de un lado o del otro, casi aleatorio. Entonces, desde esa lógica, yo puedo decir, este individuo es comparable al otro, ¿no? Es como el clon de la famosa Luisa, es lo más cercano que trato de generar este clon. Y entonces, por eso me fijo solamente en cómo cambió en la discontinuidad. Cómo cambió el gasto. En este caso, ¿no? En este programa, pues sí funcionó, porque la gente estaba gastando por acá, los que reciben el programa ahora resulta que gastan mucho más. Entonces, puede ser muy limpio, pero ahí sí necesito que el programa haya tenido una discontinuidad. Si no la tiene, pues no se la puede inventar. Hay un ejemplo aquí, por si lo quieren ver, sobre un programa que se aplicó en España, que tenía que ver con transferencias monetarias asociadas al nacimiento de los niños. Entonces, el tema ahí en la discontinuidad, después ya lo aplica a cualquiera, ¿no? El chiste es por un ratito, solamente aplicaba a gente que, la clave aquí es que tú como individuo no puedes decidir de qué lado estás de la discontinuidad. Si dependiera de ti, entonces tenemos otra vez este mismo problema de el que es muy hábil, va a decir me conviene, entonces voy a cambiar algo y recibir el programa.
cuando son índices, pues no es muy difícil, ¿no? Porque tú ni sabes qué valor va a tomar, toman tus datos y pues quién sabe cuál vas a estar. En este lo que hicieron fue fecha de concepción, ¿no? Querían promover la concepción y disminuir los abortos y promover que las mujeres se quedaran más tiempo con sus hijos en casa. Entonces, ¿no? Lo que hizo España fue dar un bono de una sola vez por el número de nacimientos, ¿no? Porque tenías un hijo, te daban una lana. Pero lo avisaron en un momento en que ya no se podía, ¿no? La concepción ya había sucedido, entonces básicamente era la discontinuidad estaba ahí. Si quieren vean, es interesante. Y el programa, este sí es el resultado de la evaluación de impacto de ese programa, bueno, logró lo que esperaba. Pero porque estaba muy bien planeado. La último método econométrico, decíamos, era este de emparejamiento. Intuitivamente ya hablamos de él, que es, voy a ver las características de los individuos y voy a tratar de construir un grupo control artificial. Entonces todo lo demás falló, ¿no? O sea, no era experimento, no fue un experimento, no tengo variables instrumentales, no tengo datos de sección cruzada, o sea, no tengo el antes y el después, no fue un programa que tuviera una discontinuidad, entonces ya no tengo manera de tener el contrafactual con todas estas otras cosas. Lo voy a generar de manera artificial. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, a ver, necesito tener gente que tiene el tratamiento y que no tiene el tratamiento y que tiene las mismas características. Tengo que construir el clon de Luisa, pero ahora de manera artificial. Entonces tengo que encontrar por ahí a un individuo igualito con las mismas características de Luisa, pero que no tuvo el programa para poder compararla con Luisa. Y ahí lo hago con toda esta lista de variables observables. El problema con eso es, bueno, una es un problema de dimensiones, ¿no? Que si tengo 50 variables observables, ¿cómo le hago para comparar a alguien, ¿no? En todas esas variables? Lo voy a hacer en términos probabilísticos, y entonces voy a reducir las dimensiones y voy a ver cuál es la probabilidad de que alguien con estas características tenga el programa. Tengo que tener a alguien que tiene, dadas sus características observables, edad, género, etcétera, 50%, por ejemplo, de probabilidad de tener el programa. Y sí lo tiene. Y tengo a alguien que tiene 50% de tener el programa y no lo tiene. Entonces voy a comparar a estos dos individuos que tenían la misma probabilidad de tenerlo, uno lo tiene y otro no. No es nada intuitivo, es totalmente, ¿no? Va de talacha en la computadora y tiene como problema que depende de las características observables, porque así es como yo genero esta probabilidad, ¿no? Viendo tus características. Si hay algo no observable que afecta la probabilidad de que tengas el programa, eso yo no lo puedo controlar porque no lo observo. Entonces es como que el último recurso es usar emparejamiento, ¿no? Si no funcionó todo lo demás, de manera artificial, a fuerza te voy a encontrar un clon. Y ese clon a lo mejor está lejísimos de donde tú vives, pero yo veo solo las características observables y voy a comparar a estos dos individuos. Entonces, sí requiere de un montón de cosas econométricas para funcionar y para hacer pruebas de que de veras este clon le voy a creer o no. Entonces, no, es el menos intuitivo, el más cargado de parte econométrica. Tengo que emparejar tratados y controles basándome en esta probabilidad que le llamamos el propensity score. Y lo difícil es que necesito tener lo que llamamos soporte común. Aquí no hay soporte común. ¿A qué me refiero con eso? Que no hay gente. Entonces estos son los que tienen el programa, estos son los que no tienen. Y aquí sí tengo gente con una probabilidad muy alta de tener el programa y lo tiene. Lo que es difícil es encontrar a alguien que con sus características observables tenga una probabilidad muy alta de tener el programa, pero no lo tenga. Y ese lo necesito. Entonces aquí como no lo tengo, entonces a todos estos individuos no tengo con quién compararlos. Y a todos estos tampoco tengo con quién compararlos, porque son los de probabilidad baja de tener el programa, si hay gente que no lo tiene, pero no hay nadie con probabilidad baja de tener el programa que no lo tiene. Este sería un problema, pero es algo que no queremos ver cuando hacemos este método de matching. Queremos que toda la distribución, que haya alguien con probabilidad cero de tener el programa, no cero, pero casi cero de tener el programa, lo tiene y otro que no lo tiene. Para todos necesito tener un clon. Entonces es una bronca como más de datos y econométrica. Y la última, como les decía, ¿por qué podríamos no usar econometría? Bueno, a veces los efectos son de largo plazo, ¿no? Entonces yo no tengo tanto tiempo para esperar, no quiero esperar 10 años para evaluar el programa. Pero ya lo quiero evaluar y apenas lleva 3. No tengo datos. O el programa va a aplicar a un país entero, ¿no? Así, por ejemplo, imagínense que
México dijera, ya no quiero seguirme peleando con Trump, entonces nos vamos a salir no, ya no me importa el tema y que me voy a salir. ¿Cómo evaluamos eso? Es un poquito, no que sea fácil, pero ya tuvimos tratado, entonces podríamos vivir sin él. Pero no vivir, sabemos cómo vivíamos sin él antes. La primera vez que se firmó el TLC, el NAFTA, ¿no? ¿Cuáles eran los impactos de NAFTA? No había manera de hacer una regresión, ¿no? No teníamos un México con NAFTA y un México sin NAFTA. Tenías que simularlo. O quiero evaluar un proyecto antes de implementarlo, ¿no? Esa es toda otra bronca, ¿no? O sea, yo quiero en el escritorio evaluar cuál es el impacto potencial. Pues para todas esas cosas, ¿no? Hay toda otra rama de evaluación que está creciendo que usa métodos totalmente, ¿no?, con simulación. Eso se llama, bueno, una de las vertientes se llama Local Economic Wide Impact Evaluation, que es, insisto, un modelo como generar una economía artificial, ¿no?, con algunas variables características en una computadora y trato de simular un poquito qué le pasaría a esa economía. Porque no tengo datos o porque los impactos van a ser muy de largo plazo o porque quiero evaluar el proyecto antes de implementarlo. Eso, ¿no?, ese es otro tema, pero bueno, me gusta ponerlo porque pues está ahí, está creciendo y de hecho los que me preguntaban hace rato de cambio climático, pues algunas cosas puede ser que tengan que ver más con temas de simulación, ¿no? Es lo mismo que se hace con las simulaciones de los distintos escenarios, pues está casado un poquito con esta lógica. Y bueno, les robé como 4 minutos más de su tiempo, pero bueno, ya ahí tienen el panorama completo de por dónde va el tema de evaluación de impacto. Las herramientas, insisto, más como una probadita, picar su curiosidad, y lo que sí espero que haya quedado claro es qué es el contrafactual y por qué no podemos hablar de evaluación de impacto sin resolver eso. O sea, así como para cerrarlo. Entonces, parece ser como un tema tan técnico. Y entonces no sé yo, por ejemplo, qué tanta gente después lo puede, o sea, se hace un impacto, pero quizás muchísima de la gente alrededor pues, no lo puede ni siquiera entender muy bien, o no puede decir, no, pues esta evaluación en ese sentido o no, como un poco a diferencia de otras evaluaciones que pueden ser más inclusivas. Entonces, ¿cuál sería como un compromiso entre que sea muy que represente muy bien, muy riguroso, ajá, y que le diga algo a quienes hicieron un programa, que tienen que tomar una decisión con base en Sí, no, digamos, o sea, al final, aquí como si nos quedamos más como en platicar la parte técnica, pero al final el mensaje, o sea, el resultado de una evaluación de impacto acabaría siendo, ¿no?, algo, el mensaje que puedes transmitir es muy sencillo, ¿no? O sea, el impacto fue tanto, ¿no? Hubo un impacto de 250, ¿no? Respaldado en todo esto, y alguien que quiera pues, se mete a toda la parte técnica, ¿no? Digamos, hay como dos niveles, ¿no? Uno, para hacerla y hacerla bien, pues no hay de otra más que meterte en toda la parte técnica, ¿no? Y esa parte complicada. Transmitir los resultados cuando ya, si habláramos ya de algo muy concreto, no resulta tan difícil, ¿no? Porque o sea, el mensaje acaba siendo, sí, el programa aumentó el ingreso en 5%. ¿Y cómo lo medí? Pues lo medí usando todo esto. Ya si quieres que te cuente toda la historia, te la voy contando y te voy haciendo todo el caso. Pero no es tan complicado transmitir, creo, el mensaje, ¿no? Entonces, es complicado hacerla y a lo mejor es complicado replicarla y explicar todo el detalle. Y por eso, pues sí, aquí como que no hay mucha vuelta de hoja, ¿no? O sea, o la tiene que hacer alguien que sepa econometría. Sí. Pero eso no quiere decir que los resultados solamente los va a poder usar alguien que sabe econometría, ¿no? El resultado, insisto, tendría que ser algo muy puntual y tendría que poderse platicar de una manera sencillita. Mira, sí hubo impacto por esto y te cuento más o menos la intuición. Ya si quieres ver cómo lo estimé, pues aquí está el documento anexo de las 50 páginas de lo que hicimos, ¿no? Pero sí se puede dar como un punchline muy claro, ¿no? De hecho, ¿no?, un poco en las distintas vertientes que tenemos de todos estos diplomados, ¿no? Y hay uno que esta misma sesión la damos en 6 horas, ¿no? Entonces un poquito más detalle, o otra que la damos en 40, ¿no? Cuando estoy el diplomado. Es mucho más, ahí sí, suficiente detalle como para que a lo mejor no la puedas hacer, pero sí puedas entender perfectamente, dialogar con la persona que la hizo y decirle,
A ver, ¿no? Un poquito como lo que traté de hacer con la variable instrumental, ¿no? O sea, eso se puede llegar, y ese sí es el objetivo, digamos, de otras partes, no este diplomado ni esta sesión, estará como platicarlo, pero sí va un poquito con lo que trataba yo de hacer con esto, ¿no? O sea, que puedes decir, a ver, ¿estás usando variables instrumentales? Yo me acuerdo que era esto, pues no te creo, no es un buen instrumento. Eso no que sea fácil, sí hay que meterse, hay que sufrirle un ratito, pero eso son, no sé, algunas horas de un diplomado más largo, ¿no? Que puedes decir, este era el supuesto y no te lo creo, ¿no? O sea, yo no lo sé hacer, pero sé perfectamente los supuestos detrás de esto y no me vas a ver la cara, ¿no? Ese es un poquito, digamos, el objetivo que tenemos a veces en otros diplomados, ¿no? Es más como, uno es que sí de verdad la gente lo aprenda a hacer y lo pueda hacer tal cual, y en otro es que puedas dialogar con el que lo hace y que puedas generar los términos de referencia con todo el detalle y cuando llegue alguien y te diga, oh, yo voy a hacer diff in diff, ya no, nada que ver, porque eso necesitaría tal supuesto y eso no se va a cumplir, ¿no? Eso sí, no es para el dominio público, pero se puede aprender sin tanto problema. Pero el mensaje de la evaluación, es decir, tendría que ser como muy claro, ¿no? Hay o no hay efecto. Gracias. Si alguien